Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado. Saludo especial para toda la gente del proyecto Multiplicadores de la Gracia. Aquellos que quieren multiplicar la gracia de Dios, que quieren aprender a evangelizar, pues empezamos con lo básico. Como empezó Jesús con sus discípulos hace 2000 años, pasó al borde del lago de Galilea, los vio lavando las redes y les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejándolo todo, los siguieron para empezar un camino de discipulado. Empezaron a ser discípulos, caminaron con el Señor, aprendiendo de cada detalle de lo que Él iba haciendo. Pues este es el camino que hemos emprendido, después de 2 temas introductorios. El primero explicando qué significa el proyecto Multiplicadores de la Gracia. El segundo, ratificando la hora del laicado, el papel del laico en la vida de la Iglesia. Vamos a introducirnos ya en materia hoy con el primer tema de el discipulado. Y el primer tema del discipulado titula Jesús enviado por el Padre. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículos 18 al 19. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto vamos a fundamentar la enseñanza de este día en 2 partes. La primera, Jesús como enviado. La segunda, nosotros como enviados a la vez por Jesús. Gracias a los que se van conectando, que van haciendo parte de este día de evangelización. Bienvenidos. Jesús enviado por el Padre. Dice el decreto Ad Gentes, un documento del Concilio Vaticano del Concilio Vaticano II, dice que Dios, para establecer la paz y la comunión con Él y armonizar la sociedad fraterna entre los hombres pecadores, decretó entrar en la historia de la humanidad de un modo nuevo y definitivo, enviando a su Hijo único en nuestra carne, para arrancar por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás, y Él reconciliar consigo al mundo. A Él, por quien hizo el mundo, lo constituyó heredero de todo, a fin de instaurarlo todo en Él. Decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II. Síntesis de esta cita del decreto Ad Gentes. Dios envió a su único Hijo para reconciliarnos con Él, para armonizarnos y hacernos entrar en comunión. El pecado mortal rompe la comunión con Dios. La encarnación del Hijo de Dios lo que viene es a restaurar esa comunión. Jesús viene a generar comunión, unidad perfecta con Dios. Viene a armonizar, porque el pecado desarmoniza, el pecado causa caos. Un hogar, una vida, una familia donde entra el pecado, ahí lo que hay es caos, ahí todo se disuelve, mientras que el amor une. Pentecostés, mientras Babel había sido el caos, las lenguas confundidas, en Pentecostés todos entienden, aunque son de diversas naciones. Eso es lo que viene a obrar Jesús. Jesús enviado por el Padre a armonizar, a restaurarnos, a generar la comunión con Dios. Dios dispuso, dice la Dei Verbum, número 2, que es otro documento del Concilio Vaticano II. Dispuso Dios en su infinita bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad,
mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Padre Quique, eso está muy pesado ese texto. Para eso estamos, queridos hermanos, para ir explicando aquí lentamente y poco a poco vamos a ir adoptando este lenguaje de la eclesialidad, este lenguaje teológico. Revelarse. Dios dispuso, quiso, tuvo la voluntad de revelarse, es decir, darse a conocer. Nosotros los más viejitos, los que tenemos ya canitas, recordamos cuando las fotos no eran en medios digitales como un celular, cuando las fotos eran en un rollito fotográfico que había que llevarlo donde el especialista a revelar las fotos. Y había un negativo, y ese negativo, a través de ese negativo y los procesos químicos que se le hacían a ese rollo, salía la foto. Pero uno en casa solo tenía el rollo y veía ahí pura oscuridad, medio unas sombras, era lo que plasmaba la cámara en ese rollo fotográfico. El Antiguo Testamento intenta enseñarnos a Dios, pero es una forma velada de ver a Dios. No se conoce a Dios a profundidad, pues Dios decide revelarse. Qué bueno cuando se traían las fotos a casa, después de tomar las fotos, llevar el rollo, ya las fotos tal como salían, tal como se quería. Eso es lo que hace Jesús, revelarnos, mostrarnos quién es Dios. Misión principal de Jesús, dice la de Iberbon, viene al revelarnos el rostro de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el himno de Pablo, de San Pablo, dándonos a conocer la voluntad de Dios. Jesús viene y nos enseña quién es el Padre, cuál es el rostro del Padre y nos va a enseñar cuál es la voluntad, qué es lo que el Padre quiere, realmente para qué fue que el Padre nos creó. Y dice en otra parte aquí donde les acabé de leer, que el Verbo se encarnó y por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tenemos acceso, podemos entrar al Padre en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos llegado a una oficina y uno empuja la puerta y no puedes entrar? Y de pronto la secretaria que a través de un vidrio o a través de una cámara te está viendo, la recepcionista, te pregunta por medio de un citófono, ¿en qué le puedo servir? Uno dice a qué va y la persona toca un botoncito y de inmediato la puerta se abre y tenemos acceso al lugar. Eso es lo que ha hecho Jesús. Jesús nos ha abierto el acceso. Nosotros estamos imposibilitados por el pecado para entrar en la presencia de Dios Padre. Se había cerrado la entrada al cielo a causa de nuestro pecado, pero lo que hace Jesús es darnos acceso, tocar el botón de la misericordia para que podamos entrar a esa presencia en el Espíritu Santo. Si no hay Pentecostés, no se puede entrar. No podemos creer que Jesús tiene el poder de con solo una orden, tocar un botoncito así tan fácil y se abren las puertas del cielo para nosotros, los hijos elegidos de Dios. De esta manera el Padre da al hombre una autocomunicación de su ser. Es decir, el Padre se nos comunica, se nos da de parte de Él, le nace darse a conocer a través de el Hijo. A través del Hijo se nos da y lo podemos conocer y vemos de esta forma su rostro amoroso. Es algo fantástico lo que obra Jesús a través de la encarnación. Jesús es el enviado de Dios, como leí el texto inicial de San Juan, capítulo 17, que el Padre lo envió y Él a la vez nos envía a nosotros. Pues Jesús, al ser el enviado, vino para llevarnos al Padre. Él vino con una misión concreta y es llevarnos al Padre.
La vida de Jesús estuvo centrada en el Padre. Es muy común escuchar a Jesús decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios. Padre, no permitas que se aparte, no permitas que no haga tu voluntad, si es tu voluntad que sea parte de mí este cáliz. En fin. Dice la palabra de Dios: tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Lucas 1:32 y Mateo 17:5. ¿Qué significa esto? Que es el mismo Padre Dios quien nos presenta al Hijo, quien nos dice: este es mi Hijo, este es el que yo he enviado, escúchenlo, porque este es mi Hijo. Entonces, como el Padre nos pone en plena sintonía con el Hijo, lo presenta, lo acredita entre nosotros los hombres, hay que escucharlo, hay que escuchar a ver qué nos dice Jesús como enviado del Padre. Jesús no se inventó el envío lo dio el Padre, y el envío lo ratifica el Padre al decirnos: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. ¿En qué le vamos a escuchar? ¿Quieres escucharle? Vamos a ver 4 elementos que Jesús nos va a enseñar del Padre. Y vamos a partir de una cita bíblica. Bueno, esos 4 elementos los voy a enunciar y luego los vamos desarrollando para que vamos entrando, nos vamos familiarizando. Jesús nos va a revelar el rostro del Padre. Dice el apóstol Pablo que Jesús es imagen visible de Dios invisible. Jesús nos va a revelar los rostros que hasta entonces eran invisibles para nosotros, los rostros del Padre. El primer rostro, un Padre amoroso. El segundo rostro, un Padre misericordioso. El tercer rostro, el de un Padre que es paciente, nos tiene mucha paciencia. Y el cuarto rostro, el rostro de la fidelidad, Dios que es fiel. Amoroso, misericordioso, paciente y fiel. Vamos al primer rostro. Vamos a reflexionar en torno al rostro de Dios amoroso. Me encanta esta cita de Oseas en el capítulo 11, versículo 8. Dice: ¿cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? ¿Cómo dejarte como a Adamá, tratarte como a Seboín? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. No ejecutaré mi condena, no volveré a destruir a Efraín. Yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo destructor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice Dios, cuando el pueblo merece un castigo inminente a causa del pecado, Dios dice: pero yo ¿cómo los voy a destruir? Hijo mío, ¿cómo voy a decretar algo en tu contra si es que te amo? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo tratarte como a los pueblos paganos? Se me vuelca el corazón, se me conmueven las entrañas. Esto nos habla de un Dios que es misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, leal, compasivo y misericordioso con todos sus hijos. El amor de Dios Padre para con sus hijos es tan sublime e infinito que, como dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 16, esto es fantástico, la palabra de Dios, ojalá tengan la Biblia en su casa. Juan 3:16, una cita fantástica. Dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él
no muera, sino que tenga vida eterna. Oiga, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijito por nosotros. Lo vio padecer, morir en la cruz por nuestra salvación. Es que nos ama. La prueba más grande de que Dios nos ama es la entrega de su Hijo en la cruz. Guarden esa cita en su corazón, Juan 3:16. Y lo ratifica la primera de Juan 4:8. Es que Dios es amor. Es lo más lógico. De una fuente de agua lo lógico es que brote agua. De un manantial lo lógico es que brote esa agua que apaga mi sed. Lo lógico de Dios es que brote el amor, es que brote la misericordia, que entregue a su Hijo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor. El amor de este Dios es tan grande que ama al hombre desde su niñez. Le enseña a caminar, lo toma en sus brazos, lo cuida con esmero y lo trae hacia Él con lazos de amor. Esto es algo fantástico. Lo dice el profeta Oseas. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, lo amé y desde Egipto lo llamé hacia mí, hijo mío. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Pero desde niño lo amaba. Dice la palabra de Dios. Desde niño, al profeta Jeremías le dice: desde antes de formarte en el vientre materno, te conocía, te consagré, te amé. Primer rostro de Dios. Dios es un Padre amoroso. Ese es el primer rostro que nos revela Jesús. ¿Cuál es el segundo rostro que nos revela Jesús? El Padre misericordioso. Jesús nos enseña que el Padre es misericordioso y de esto se ha hablado mucho, especialmente en las últimas épocas. La devoción a la Divina Misericordia, todos los días de hecho por el canal transmitimos la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Dios que es compasivo, Dios que es misericordioso. San Lucas muestra ese rostro misericordioso del Padre. Todo el capítulo 15 de San Lucas, las parábolas de la misericordia. Por ejemplo, es bellísimo cuando uno toma la escritura y lee al hijo pródigo, cómo este muchacho decide irse de casa. Padre, dame la parte de mi herencia, quiero irme. Ya no estaba cómodo viviendo con el padre. Y cómo después de malgastar todo el dinero, vuelve a casa del padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Trae todo un discurso y el padre ni lo deja hablar, lo abraza, lo besa, le hace cambiar ese traje sucio del pecado, poner nuevas sandalias en sus pies, un anillo real, le restaura su condición de heredero de esa familia, de ese tesoro que había allí en esa hacienda. Ese es Dios Padre misericordioso. De hecho, cuando Moisés le dijo: Dios mío, quiero ver tu rostro, Dios le dice: tú no me puedes ver porque no soportarías. Sin embargo, yo voy a pasar, tú quédate en la hendidura de la roca, que yo pasaré muy cerca de ti. Y Moisés estaba muy atento al paso de Dios, cuando una presencia grandiosa de Dios que estremecía el lugar y una voz que iba diciendo: Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Es decir, que cuando Moisés quiso ver el rostro de Dios, Dios le dijo: yo soy la misericordia. Ese es el rostro que Jesús viene a revelarnos. Cuando uno ve el actuar cotidiano de Jesús, Jesús nos enseña ese rostro misericordioso. Jesús fue enviado por el Padre a revelarnos el rostro de la misericordia de Dios. Que un hombre apaleado al borde del camino, medio muerto, y pasa el levita y da un rodeo, casi lo matan, sigue de largo. Pasa el sacerdote, dice: pobre hombre, y sigue de largo. Pero pasa el buen samaritano, que tiene misericordia, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a la posada, da dinero y dice: y si hay que pagar más, a la vuelta te lo pagaré.
Ese es Jesús misericordioso. Jesús misericordioso en el encuentro con la samaritana. Esta mujer que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora se lo está robando a otra mujer porque no es de ella. Y Jesús tiene misericordia. La mujer pecadora a punto de ser apedreada. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos se fueron. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco. El único que la podría condenar, el único que no tenía pecado, la mira con misericordia y le dice, yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques más. Es ese rostro de Dios. Jesús nos revela ese rostro misericordioso del Padre. Muy bueno que Jesús haya venido, ¿no? Muy bueno que Jesús haya sido el enviado del Padre. Miren, hermanos, cómo Jesús nos enseña el rostro de Dios amoroso. Dios es amor. Desde que somos niños, desde antes de estar en el vientre materno, nos conocía, nos amó. Jesús nos revela este rostro misericordioso. Qué interesante estos rostros que Jesús nos va mostrando. ¿Quieren conocer el siguiente rostro de Jesús? Vamos a ver el siguiente rostro. El tercer rostro que Jesús nos revela es un rostro paciente. ¿Dónde se nota la paciencia de Dios? Vamos a tomar un ejemplo bíblico. La oveja perdida y el pastor. Ustedes pueden confrontar a Mateo 18, 12 al 14, donde se ve esa paciencia que Dios tiene. Pero como ya sabemos el relato de la oveja perdida, pues simplemente lo recordamos. La oveja que se cansó de vivir bueno, de estar ahí en el rebaño, y la oveja que se va, se le pierde al pastor. El pastor, cansado, fatigado de todo un día, trasegando con esas ovejas, cuando ya llega la horita del descanso y viene a introducir las ovejas en el rebaño, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99. ¿Dónde está la oveja? Se me perdió la oveja. Qué cansancio, qué fatiga para enfadarse y decir, cuando yo encuentre esa oveja me va a conocer. No hace eso el pastor. El pastorcito, cansado, fatigado, se hace un propósito. No regresaré hasta no encontrar mi oveja. Qué paciencia. ¡Qué amor por el rebaño! Este no es un pastor asalariado. Este es un pastor que ama a sus ovejas, son propias, ha visto nacer cada una y le falta una ovejita. Aseguró las 99 y se va por las montañas, por los apriscos, a llamar su ovejita como la llama comúnmente. Los pastores le ponen nombres a sus ovejas. La llama una y otra vez. La ovejita no responde. Tiene que ir más lejos. Va cayendo la noche, se va haciendo oscuro y el pastor no desespera. La esperanza lo mueve. La ovejita va a ser encontrada. Al final, después de llamar mucho, por allá escucha balar la ovejita. Va y la encuentra, envuelta entre zarzas, herida, temblando de frío, llena de miedo. Y el pastor la desenreda de esas espinas, la consiente. No dice una palabra hiriente. Con cariño, ovejita, te encontré. Y la ovejita, al escuchar la voz del pastor, se calma, su corazón se desacelera y encuentra la paz. El pastor la monta sobre sus hombros. Los pastores en Israel hacen eso con la ovejita que está más débil, más friolenta, porque el contacto con el cuello, que siempre está caliente, el contacto con el vientre de la ovejita va a hacer que la ovejita se calme al sentir las palpitaciones del pastor y va a hacer que el calor del cuello le devuelva la confianza. ¡Qué misericordia, hermanos! Esa ovejita eres tú, esa ovejita soy yo. Y ese es el rostro que Jesús nos enseña, la paciencia. El pastor nunca se salió de casillas, nunca perdió la paz, siempre estuvo paciente esperando que apareciera la ovejita, aún con las pruebas y las dificultades, el cansancio que pesaba sobre él de todo el día.
tuvo paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios? Pregúntate eso. ¿Cuánta paciencia me tiene Dios? Cuarto y último rostro que Jesús nos va enseñando. El rostro de la fidelidad. Dios es fiel. Volvamos al profeta Oseas. Oseas capítulo 2 versículos 22 al 23. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Aquel día responderé, oráculo de Yahvé. Responderé al cielo, éste responderá a la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me casaré contigo en fidelidad, dice Dios a su pueblo. Para siempre. Los matrimonios son para siempre. Promete serle fiel hasta que la muerte los separe. Sí, prometo. Dios se ha desposado en fidelidad con nosotros. Lo dice su palabra. En fidelidad para siempre. Y conoceremos al Señor. ¿Y por qué lo conoceremos? Porque Jesús nos revela a ese Padre que es fiel, que permanece fiel por 1000 generaciones. Que aunque nosotros, como le pasaba a Oseas con su esposa, nos vamos de la casa, nos prostituimos en el pecado, Él nos buscará una y otra vez. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque yo me olvide de Dios, Él no se olvida de mí. Su fidelidad es eterna, más estable que el cielo. Hermanos, esto nos deja un gran mensaje. La providencia de Dios. Dios que es providente, que en el tiempo oportuno nos provee de este conocimiento necesario para nuestra salvación. Vamos a recordar los rostros entonces que Jesús nos revela del Padre. El rostro de un Padre amoroso, misericordioso, paciente y fiel. Así es Dios con nosotros. Y qué bueno saberlo. Qué bueno sentirme amado. Qué bueno sentirme, diría el Papa Francisco, misericordiado por Dios. Qué bueno sentir la misericordia de Dios sobre mí. Qué bueno sentir la fidelidad de Dios, que en cualquier momento puedo volver a Él y no me va a recriminar. ¿Por qué? Porque me tiene mucha paciencia. Pues Jesús ha sido enviado a salvar la humanidad trayéndonos estas buenas noticias. Qué buena es la salvación, qué buena es la buena noticia que Jesús nos trae. Recuerdo que en una ocasión íbamos a visitar la familia, a mi abuela, y nos habían prestado una camioneta para ir toda la familia hacia donde la abuela. Y en mitad de camino, en medio de la nada, por una vía no muy transitada, se nos daña una llanta, se rompió, una piedra la rompió, de inmediato se vació el aire. Y el repuesto de la llanta no tenía aire tampoco, es decir, que estábamos varados completamente. En esas intentamos una u otra forma, ¿no? Ya vimos que era imposible solucionar por nosotros mismos el problema. Y fue así como llamamos a un amigo. Y él dijo, voy. Él tenía también su camioneta y dijo, yo voy. ¿Dónde están? Le dimos las coordenadas y a esperar. Y espere en medio del silencio y la soledad. Cuando por allá en una curva muy abajo, mi papá logra ver a ese amigo y empieza mi papá a saltar, feliz y dichoso. De apellido Perafán, creo, el señor, y empieza a decir, mi papá, viene el amigo. Pues qué felicidad, llegó la salvación, traía un repuesto y ya podríamos salir del apuro.
Hermanos, eso ha hecho Jesús. Cuando estábamos perdidos, abandonados, en medio de la nada, destruidos, Jesús ha venido a traernos la salvación, a contarnos: ¿sientes que te falta el amor? Dios te ama, el que creó todo te ama como al ser más maravilloso sobre toda la tierra. ¡Qué alivio! ¡Qué consuelo! Viene a enseñarnos: fallaste, te sientes en el pecado, defraudado de ti mismo. Pues Jesús viene a decirnos: resulta que Dios es misericordia y no importa todo eso que pasó, si te arrepientes, yo derramo mi sangre por ti y ya eres salvo. ¡Qué buena noticia! ¡Qué salvación tan maravillosa! Tú hasta perdiste la paciencia en ti, ya no crees en ti, lo has intentado tantas veces y vuelves a fallar. Y Jesús nos dice: el Padre todavía tiene paciencia para ti. Si tú te perdiste la paciencia hacia ti mismo, el Padre es paciente, es compasivo, es misericordioso. ¿Le has fallado a Dios una y otra vez? Jesús viene a contarnos que el Padre es fiel. Le podemos fallar 1000 veces y Él permanece fiel, eternamente fiel. Ese es el enviado del Padre. Pues dice Jesús en el texto introductorio que les leí del evangelista San Juan, en el capítulo 17, versículos 18 y 19, dice: como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Óigase bien, viene la segunda parte. Jesús hizo su misión, nos reveló al Padre, nos salvó, nos dio esta maravillosa noticia, pero ahora nos envía. Jesús nos envía. El tema central de la predicación de Jesús es la instauración del reino de Dios, pero Jesús no puede instaurar el reino de Dios sin la ayuda de sus discípulos. Por eso ha elegido a los discípulos y hoy te elige a ti. ¿Cómo eligió a los discípulos? Tú eres un discípulo desde tu bautismo, te ungió como sacerdote, profeta, rey, para instaurar su reino. La presencia del reino de Dios significa la realización de toda la esperanza humana, la superación de todas las alienaciones, de todas las formas de opresión sobre la humanidad. Significa la instauración del reino de Dios, la destrucción del mal físico y moral. Jesús sana físicamente, sana espiritualmente del pecado, del odio, de la desunión, de la desilusión, del dolor, sana de la muerte. El reino de Dios es la salvación que llega como nos llegó el señor Perafán en su camioneta y nos trajo lo que necesitábamos para al fin salir de ese apuro. Pues Jesús nos sacó del apuro total con la instauración del reino de Dios. Y Él dice: el reino de Dios está cerca. Es más, está en medio de ustedes. El reino de Dios está en medio de nosotros en la medida en que hayan discípulos que ayuden a instaurar el reino de Dios. Jesús nos enseñó cómo, nos transmitió los rostros, pero ahora nos da una misión y es instaurar el reino de Dios. Esos son los multiplicadores de la gracia. Esa es la vocación a la cual el Señor te está llamando, a la cual el Señor te está convocando, a ser un multiplicador de la gracia, es decir, a ser un instaurador del reino de Dios. El ejemplo de Jesucristo nos deja entonces claros que todos tenemos una misión y hemos sido enviados por el Padre en esa misión salvífica, en esa misión salvadora, para cumplirla en este mundo. No somos seres del azar, no somos un accidente. Aunque tu papá y tu mamá se hayan equivocado, Dios no se equivocó. Dios te necesitaba en esta vida y por eso permitió tu vida y aquí estás con una misión muy concreta, con un proyecto. Dios te creó con un proyecto. Cuando un relojero se sienta a construir un reloj, no dice: vamos a ver si me sale una licuadora o una nevera. No, tiene un proyecto claro. Voy a crear un reloj.
Cuando Dios te creó a ti, cuando Dios me creó a mí, cuando Dios nos creó, Dios tenía claro el proyecto, tu felicidad, pero no en cualquier cosa. Tu felicidad no como tú quisieras, tu felicidad como te conviene, como es correcto. Dios pensó tu fidelidad en una armonía perfecta, de tal modo que si tú obedeces la voluntad de Dios, vas a vivir en esa felicidad perfecta a la cual Dios te llamó. Y dentro de esa felicidad perfecta está una misión que tú tienes que desarrollar. Lo dice el Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate, que cada uno de nosotros tiene una misión. La mamá, el papá, el profesor, el sacerdote. Una misión particular. Y dentro de esa misión, el ser santos. Cualquiera de las vocaciones en la vida tenemos una misión fundamental y es ser santos. ¿Y cómo ser santos? Obedeciendo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo se salve, que se instaure el reino de Dios. Es decir, de que eso nos va hablando de ese proyecto para el cual Dios te creó desde antes de existir todo cuanto existe. Ya Dios te había creado en su mente, te amaba y te tenía proyectado para que anunciaras el reino de Dios, para que evangelizaras. El ser humano tiene sentido en la medida en que descubre este proyecto, este plan de Dios. Es el llamado entonces a mirar nuestras vidas como enviados de Dios y como un sentido en la vida puesto en Él. Nuestro sentido es evangelizar. De hecho, la iglesia es misionera por naturaleza. Cuando Jesús fundó la iglesia, la fundó misionera. Vayan por el mundo entero y hagan discípulos míos a todas las gentes, a todas las naciones, enseñándoles estas cosas que yo les he transmitido y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que esa cita es fundamental para nosotros, es el lema de los multiplicadores de la gracia. Vayan por el mundo entero y hagan discípulos míos, enseñándoles todo cuanto yo os he enseñado. Hemos de multiplicar como un maestro. Un maestro lo que hace es multiplicar el conocimiento. Pues la iglesia nació así, la iglesia se mantiene así y la iglesia tiene razón de ser mientras evangelice. Misionamos, peregrinamos por naturaleza desde el origen, puesto que toma su origen en la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, dice el decreto Adyentes: pero plugó a Dios llamar a los hombres a la participación de su vida, no solo en particular, excluido cualquier género de conexión mutua, sino constituirlos en pueblo. En él que sus hijos que estaban dispersos se congreguen en unidad. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hijos de Dios se congreguen en un solo pueblo, y para eso Dios necesita emisarios como tú, como yo, que nos tomemos en serio esto de ser evangelizadores. Vamos concluyendo con el tema de este día entonces, queridos hermanos. Jesús enviado del Padre. Jesús presentado por el Padre. Este es mi Hijo amado, escuchen lo que Él diga. Es de buena fuente porque es mi Hijo y lo he enviado con una misión. Y viene Jesús en esa misión a salvarnos, a redimirnos por medio de un mensaje, revelándonos el rostro auténtico del Padre o los rostros del Padre. Y Jesús nos enseña que el Padre es un Padre amoroso, que nos ama al punto de entregar a su único Hijo, que es un Padre misericordioso, que tiene misericordia de ti, no importa lo pecador que hayas sido, tiene misericordia, enseñándonos el rostro de la paciencia del Padre. Nos va a esperar hasta último momento y va a estar tocando a nuestra puerta y esperando hasta que le abramos.
y enseñándonos que el Padre es un Padre fiel, que le podemos fallar y Él siempre permanece fiel. Con esta noticia uno se alegra, se salva, uno recobra esperanza, la vida toma sentido, es algo fantástico. Pues dice Jesús, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Ahora tienen ustedes la tarea de ir a revelar este rostro de Dios. La humanidad no lo sabe. Mucha gente no sabe que Dios es tan bueno y amoroso. Pues tenemos que experimentarlo. Por eso les propuse que primero vivieran el seminario de vida en el Espíritu, el amor de Dios, la conversión, el pecado, la salvación, Espíritu Santo, para después poder ir a dar. ¿Cómo vamos a atraer personas a Dios? Mostrándoles un rostro amoroso del Padre, un rostro misericordioso de Dios, un rostro paciente, un rostro fiel de Dios. Esa es la tarea, multiplicadores de la gracia. Pídanle al Espíritu Santo cómo lograr esa misión, cómo llevar esos rostros a través de su vida, sus experiencias, a través de su quehacer cotidiano. Finalmente, queridos hermanos, unas conclusiones. Primera conclusión: Jesús ha sido enviado por el Padre y nos revela su persona. Segunda conclusión: el Hijo de Dios nos comparte la misión que el Padre le ha dado. Nos hace sus hermanos e hijos del Padre y nos envía a ser multiplicadores de la gracia. Podemos contemplar el rostro del Padre gracias a que Jesús nos lo revela y nos enseña a conocerlo. ¿Cómo es Dios? Jesús nos enseña cómo es Dios. El Padre envió al Hijo y la misión que el Padre le ha dado a Jesús es que todos lleguemos a ser uno en su infinito amor que se nos dona, que seamos un solo pueblo de Dios. Y la Iglesia ha recibido esta misión que a la vez nos la da a nosotros. Yo hoy en nombre de la Iglesia, como sacerdote de la Iglesia Católica, te doy la misión. Si no lo sabías, tienes una misión y es de ir a evangelizar enseñando los rostros de Jesús al mundo entero, los rostros de Dios al mundo entero. Unas preguntitas para la reflexión, para guiar la reflexión. Anoten ahí. ¿Crees que Dios te ha dado una misión? ¿Cuál? ¿Crees que Dios te ha dado una misión? ¿Cuál será esa misión? Segunda pregunta de reflexión. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Católica hoy, en plena pandemia, en tiempo de coronavirus? ¿Cuál es la misión de la Iglesia hoy? Tercera pregunta. ¿Para qué envía hombres y mujeres Dios hoy al mundo? ¿Para qué nacen hombres y mujeres? ¿Para qué Dios los envía? ¿Cuál es el envío que Dios le hace a los hombres y mujeres hoy? ¿Para qué los envía? Y ya como una reflexión personal, una tareita de reflexión personal, te vas a leer el capítulo 17 de San Juan, todo el capítulo 17, y vas a sacar 5 conclusiones respondiendo a la pregunta de por qué el Padre ha enviado a su Hijo al mundo. 5 razones por las cuales el Padre envió a su Hijo al mundo a partir de San Juan en el capítulo 17. Esa es la tarea, queridos multiplicadores de la gracia. Espero que haya sido de su agrado la enseñanza de este día, el primer tema de la escuela de discipulado. En 8 días, nuevamente, jueves, 7:30 de la noche, los espero por este mismo espacio para que sigamos formándonos y conociendo de Dios, conociendo de la misión que nos espera. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo para que sigan avanzando en este proyecto de ser multiplicadores de la gracia. Les recuerdo que una tareita que tienen ya, que pueden ir haciendo desde ya, es copiar el link del Evangelio Diario, del Rosario, de la Coronilla La Divina Misericordia y compartirla a sus contactos, a personas que ustedes crean que son buenos candidatos para escuchar este mensaje
y ya de esa forma están multiplicando la gracia de Dios. Que estén todos muy bien, me alegra mucho verles ahí conectadas, muchas personas, qué bueno, y también bendiciones para los que a lo largo de los días se van a conectar y van a seguir esta formación, esta enseñanza concreta de Jesús como enviado del Padre. Que estén todos muy bien.